revelado lo increíble que hizo una faccineira pobre y transformó la vida de gemelas en 30 días. La vida de María, una faccineira de 45 años, era un ciclo interminable de lucha y sacrificio. Cada mañana se levantaba antes de que saliera el sol, con una mezcla de fatiga y determinación grabada en su rostro. Limpiar casas y oficinas en un barrio humilde no era solo su trabajo, era su medio de sobrevivencia, el único camino que conocía para cuidar de su anciana madre, quien había entregado su vida al sacrificio familiar. A veces, María se preguntaba si sus esfuerzos servirían de algo o si estaba condenada a repetir la historia de su madre. En el fondo de su corazón, María albergaba sueños, aunque estos parecían cada vez más distantes. Cada peso que ganaba se iba rápidamente en cuentas y necesidades, dejando poco espacio para la esperanza. No más que un día a la vez, esa era su filosofía, y aún así, la desesperación la invadía en las noches de insomnio. Se sentía desgastada, atrapada entre la rutina y un mundo que parecía olvidarla. Mientras barría el suelo de la pequeña escuela en la que trabajaba, sus pensamientos se vieron interrumpidos por los murmullos de un grupo de niños. A lo lejos, dos gemelas, Ana y Sofía, se acurrucaban en un rincón. Las miradas burlonas de sus compañeros las rodeaban, y María sintió un nudo en el estómago. La tristeza y la ira se mezclaron en su interior, despertando un deseo de protegerlas. ¿Qué hacer? La soledad de esas niñas resonó en su propio aislamiento, y por un instante, la idea de dar un paso al frente comenzó a tomar forma en su mente. Dudó. Había tanto en juego. ¿Tenía el tiempo y la energía para asumir ese nuevo desafío? Los niños no eran solo una carga emocional, eran una extensión de sus propias luchas. No obstante, el dolor que reflejaban las gemelas la impulsó a tomar la decisión de ser su mentora, un papel que nunca había imaginado para sí misma, pero que ahora sentía que le pertenecía. La idea de guiarlas, de ayudarles a descubrir su potencial en medio de la adversidad, le ofreció un rayo de esperanza personal. Sin embargo, cada día tras largas jornadas de trabajo, la realidad de sus esfuerzos surgía con fuerza. Valdría la pena. Mientras se sumergía en sus nuevas responsabilidades, las risas de Ana y Sofía llenaban su hogar, arrastrando consigo sus propios sueños olvidados. Sin embargo, en su ánimo de querer ayudar, se enfrentaba a un dilema moral. El proceso burocrático para acceder a una beca escolar complicaba sus planes. Cada vez que pensaba en lo que eso significaba para las gemelas, su corazón se comprimía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las noches se convirtieron en un campo de batalla. María trabajaba incansablemente, su mente fragmentada por dudas y temores. Cada palabra que las gemelas le dedicaban, cada sonrisa que brillaba de su felicidad, la recordaban de su propia fragilidad. El director de la universidad, que se suponía debería apoyarlas, las ignoraba, y la urgencia de actuar amenazaba con asfixiarla. Con el tiempo corriendo en su contra, el pesar de no hacer suficiente comenzaba a desesperarla. Ansiedades que la llamaban a rendirse inundaban sus pensamientos. A medida que la fecha límite se aproximaba, la presión aumentaba. La lucha no solo era por las gemelas, sino por su propia redención. ¿Sería capaz de cambiar el rumbo que su vida había seguido hasta ahora? La incertidumbre dominaba, dejando un eco desgarrador en su pecho. La batalla más difícil no solo radicaba en el afuera, sino en el interior. Y en ese instante, con el futuro pendiéndole de un hilo, María se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana siguiente, María despertó con una sensación de pesadez.
La noche había sido larga y llena de inquietudes. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos, cada uno de ellos un recordatorio de la responsabilidad que había asumido con las gemelas. A medida que se alistaba para su jornada laboral, su espejo le devolvía una imagen de cansancio, pero había algo diferente en su mirada. Había un destello de determinación que no había estado allí antes. Cuando llegó a la escuela, la rutina se transformó en un escenario lleno de promesas y miedos. María no solo barría y limpiaba, ahora estaba buscando momentos para interactuar con Ana y Sofía. Mientras organizaba la biblioteca, se tomó un minuto para observarlas. La conexión que había comenzado a desarrollarse entre ellas la llenaba de energía. Las gemelas eran su ancla, y sus risas despertaban partes de su alma que creía olvidadas. Sin embargo, la presión del tiempo seguía acechando, y cada día que pasaba sin un avance en la beca las arrastraba más hacia la incertidumbre. Un lunes, recibió un mensaje de la directora de la escuela. Estaba convocada a una reunión urgente. El corazón le palpitaba en el pecho mientras se dirigía a la oficina. Sabía que esa reunión podría inclinar la balanza a favor o en contra de sus esfuerzos. El aire en la sala estaba tenso. La directora le explicó que tenía conocimiento de su trabajo con las gemelas y que había escuchado rumores sobre su conexión especial. Sin embargo, la decisión, como era de esperar, recaía sobre los procedimientos administrativos. María, entiendo lo que estás tratando de hacer. Pero, en este momento, hay líneas que no podemos cruzar. La burocracia tiende a ser lenta, y no tengo control sobre ella, comunicó la directora, su voz un eco de las palabras que habían caído pesadas sobre los hombros de María. La frustración brotó en su interior, que se transformó en ira contenida. ¿Por qué el sistema había de ser tan frío e indiferente? Mientras salía de la reunión, su mente empezó a formarse un plan. Comenzó a documentar cada avance, cada palabra alentadora que intercambiaba con Ana y Sofía. Empezó a escribir cartas dirigidas a diferentes plataformas en busca de apoyo. Se sentía fuerte al ver cómo transformaba su desesperación en acción. Esa misma tarde, mientras limpiaba la sala de arte, hizo un descubrimiento. En una esquina, encontró un viejo cartel que anunciaba un concurso de arte escolar. La idea encendió una chispa dentro de ella. Si lograba inscribir a las gemelas y ganar el concurso, podrían utilizar ese impulso para demostrar su talento y quizás atraer la atención necesaria hacia su situación. Eran pequeñas victorias, pero su valor era inmenso. Sin pensarlo dos veces, María se sentó a planear cómo hacer que las gemelas participaran. Cada día, después de trabajar, se reunía con ellas. A través de la pintura y la creatividad, las gemelas comenzaron a florecer. Pero dentro de María, el miedo mantenía su mente en alerta constantemente. ¿Y si no podían ganar? ¿Y si todo se derrumbaba? Sin embargo, el simple hecho de verlas reír mientras creaban era suficiente para seguir adelante. La conexión se hacía más profunda, y así, todo su ser estaba dedicado a su crecimiento y al de ella misma. Las gemelas no eran solo un motivo para luchar, estaban despertando la versión más tenaz de María. Una noche, mientras las gemelas se llevaban los pinceles a casa, María se miró en el espejo una vez más y se dio cuenta de un cambio interno significativo. No solo estaba cuidando de las gemelas, estaba empezando a cuidar de sí misma. En el fondo, sabía que la verdadera lucha no era solo por una beca o un concurso, era por reclamarse como una persona digna de éxito, digna de más allá de una faxineira. Sin embargo, la próxima mañana, un mensaje alarmante la despertó, y vio que el director había tomado una decisión inesperada. ¿Qué podría significar todo esto para su futuro y el de las gemelas? La respuesta, y el caos que desataría. Estaban a punto de llegar. La mañana comenzó con el eco del despertador, su sonido resonando en la habitación como un presagio. María, aún adormecida, sintió el peso del mensaje recibido la noche anterior. Un cambio en el director significaba que podrían surgir nuevas oportunidades, pero también un zumbido de incertidumbre la invadía.
qué decisiones se tomarían y cómo impactarían su vida y la de las gemelas. En la escuela, el ambiente era palpable, una mezcla de nervios y expectativas. La larga jornada le parecía interminable, pero había propósito en cada acción: barrer el suelo, limpiar el aula, reforzar el lazo con Ana y Sofía. Hoy era crucial. Gracias al descubrimiento del concurso de arte, había decidido presentar a las gemelas. La posibilidad de crear un futuro diferente se hacía más real, y la presión de demostrarse a sí misma que podía mantenerse firme ardía en su pecho. Mientras trabajaba, una idea comenzó a gestarse en su mente, un plan más concreto para el concurso. María se sintió inspirada a hablar con las gemelas sobre lo que significaba participar, no solo como una competencia, sino como una forma de expresarse y establecer una conexión más profunda con su propia identidad. Al final de la jornada, se sentó con ellas en un rincón del aula, rodeadas de pinturas y sueños. Es más que solo el concurso. Es nuestra oportunidad de mostrar al mundo quiénes somos y lo que podemos lograr, les explicó, su voz cargada de pasión. Ana y Sofía la miraron con asombro, sintiendo esa chispa que María había encendido en ellas. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, también emergían dudas de su entorno. Sus compañeros de trabajo comenzaban a murmurar, sugiriendo que sus esfuerzos podrían ser en vano. «No tienes poder aquí, María», le dijeron. Las palabras como dagas intentaban cortar su determinación. Pero, en lugar de dejarse llevar por la desánimo, eligió convertir ese escepticismo en una especie de combustible. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a esbozar un borrador del proyecto para el concurso, uniendo arte y su propia narrativa. Cada trazo en el papel, cada palabra en su documento, la acercaba más a su meta y al mismo tiempo, la hacía cuestionar su pasado. ¿Era la vida que llevaba la única que merecía? Esa decisión, de reclamar su propio valor, comenzaba a sentirse inevitable. Cada noche, en la calma que le ofrecía la oscuridad, trabajaba en secreto en una propuesta que no solo presentaría a las gemelas, sino que resaltaría su creciente vínculo. A través del arte, estaban creando algo más profundo que simples cuadros, construían confianza, orgullo y una historia que merecía ser escuchada. Pero también se daba cuenta de que enfrentarse al mundo significaba estar dispuesta a enfrentarse a su propio temor más profundo. Una madrugada, mientras elaboraba la presentación, un nuevo mensaje llegó. El director estaba solicitando una reunión nuevamente. La adrenalina surcó su cuerpo. Esta podría ser la oportunidad que necesitaba para hacer su voz y la de las gemelas más fuerte. Se preparó a conciencia. Cada palabra que pronunciaría sellaría su compromiso. Instintivamente, se miró en el espejo y vio una mujer diferente. Ya no era solo la Faxineida, era una guerrera. Pronto, esa lucha interna vería la luz, y aunque el futuro era incierto, el miedo fue reemplazado por una confianza emergente. Sin embargo, la puerta se cerraría, la reunión estaba programada y un cambio abrupto ya se asomaba en el horizonte de su vida. María entró en el despacho del director, sintiendo el peso de las expectativas en sus hombros. «Hoy voy a luchar por lo que creo», se repitió una y otra vez. Pero, ¿vería el director la misma determinación que ella había cultivado? Mientras la conversación comenzaba, la tensión llenó el aire. La respuesta a su búsqueda de reconocimiento estaba a punto de revelarse, pero no sin sorpresas inesperadas. ¿Estaría lista para enfrentarlas? La sala del director respiraba un aire pesado, lleno de expectativas. María se acomodó en la silla frente al escritorio, cruzando los brazos como si buscara protegerse de la incertidumbre que la rodeaba. Las paredes adornadas con logros académicos parecieron burlarse de su lugar en aquel entorno. Sin embargo, cada vez que se permitía dudar, se acordaba de Ana y Sofía. El deseo de darles una oportunidad la empujaba hacia adelante. «Gracias por venir, María», comenzó el director, su tono un tanto distante. La mirada de él no se encontraba con la de ella, lo que la hizo cuestionar la intención detrás de esta reunión. Sin embargo, decidió que era el momento de demostrar su pasión por el arte, por las gemelas y por su propio futuro.
Quisiera hablar sobre el concurso de arte, arrancó, su voz firme pero temblando levemente. En cuanto empezó a exponer su propuesta, sentía como sus palabras se tornaban cada vez más cautivadoras, como si cada aspecto del proyecto cobrase vida en la sala. Al mencionar el impacto que el arte podría tener en la autoestima de las gemelas, notó una pequeña inclinación hacia adelante en la postura del director. Aquel gesto, por leve que fuera, alimentó su determinación. Con cada frase, comenzó a tejer una narrativa donde la lucha de las gemelas coexistía con su propia historia de superación. Había un retazo de sí misma detrás de cada pincelada que Ana y Sofía aplicarían. Sus palabras se convirtieron en un puente emocional entre todos los presentes y las realidades que muchos prefieren ignorar. Estoy convencida de que el arte puede ser una herramienta poderosa, continuó, no solo para mostrar talentos, sino para reafirmar la identidad de las afectadas. Cada trazo revela algo más profundo. Era un intento audaz de conectar, de dejar una huella. Pero en el fondo, sabía que el riesgo de abrirse también conllevaba la posibilidad del rechazo. El director suspiró, la tensión era palpable. No creo que esto sea viable, María. Hay políticas a seguir, respondía con frialdad. La batalla parecía perdida, pero algo en su interior se encendía. Debía defender su visión, no solo por sí misma, sino por el potencial de aquellas gemelas que con cada duro golpe del mundo se levantaban nuevamente. Entiendo las políticas, pero lo que pido es dedicación y valor para innovar en nuestra escuela. Ellas son más que estudiantes, son talentos en espera. No les estamos dando simplemente un concurso, les estamos ofreciendo un futuro. ¿No es eso lo que todos queremos para nuestros estudiantes? Las palabras fluyeron más allá de su control, la pasión que antes era una chispa había alcanzado un incendio. En su corazón, todavía palpitaba el temor, pero la determinación había tomado el control. La quietud se instaló entre ellos, como si la bomba que acababa de soltar comenzara a hacer eco en los rincones del despacho. Necesito tiempo para pensarlo, dijo, esta vez con una mirada que sugería más apertura, aunque el muro de la burocracia aún permanecía firme. María sintió que su oportunidad no se esfumaba completamente, pero su corazón latía más rápido ante el reto que se avecinaba. Era el momento de prepararse para una nueva confrontación, no solo con el director, sino con el entorno que la rodeaba. Al salir del despacho, un nudo de ansiedad se apoderó de ella. Pero, más que ello, había un estallido de claridad. La transformación que había comenzado no estaba únicamente en sus lecciones de arte. Era una metamorfosis que la empujaba hacia un nuevo capítulo lleno de desafíos que nunca había imaginado tener que enfrentar. Sin embargo, algo latía en su interior, una chispa de desafío que percibía como una llamada a la acción. Mientras la puerta se cerraba, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Qué más soy capaz de hacer? Y así, tras el umbral aquellas palabras virando hacia posibilidades inexploradas, la determinación se convirtió en su nueva aliada. El camino apenas comenzaba y las gemelas requerían de su fortaleza en más maneras de las que había calculado. ¿Qué decisiones tomaría a partir de ahora para empoderarlas, y qué nuevas verdades sobre sí misma descubriría en esta lucha cada vez más profunda? La tarde comenzó a disolverse en un crepúsculo anaranjado mientras María caminaba por los pasillos de la escuela, cada paso resonando en su mente como un eco de su conversación con el director. La lucha que había enfrentado había encendido en ella una llama que ardía con fuerza, empujándola a trazarse un nuevo rumbo. Ya no solo era la maestra que quería inspirar a sus estudiantes, había despertado en ella la voluntad de enfrentarse a la resistencia del sistema, de cuestionar lo establecido. Con cada impulso de su corazón, reflexionaba sobre cómo podría movilizar su entorno. Podía sentir a Ana y Sofía cerca, como sombras cálidas que la guiaban. Intuyó que su primera acción debía ser fortalecer su confianza en ellas, pero también en sí misma. Decidió que dedicaría sus próximos días a preparar un taller de arte, un espacio en el que las gemelas pudieran no solo expresarse, sino también descubrir su potencial. La idea de un escenario donde fueran libres de soñar, de crear sin límites,
la motivó. Al llegar a casa, su pequeño apartamento se sentía como un refugio. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a delinear su plan. Las ideas brotaban con rapidez, actividades que incluyeran pintura, escultura y hasta teatro. Cada palabra escrita era un ladrillo que construía la fundación de una nueva realidad. Sin embargo, en la penumbra de su entusiasmo, la voz del director retumbaba en su mente. ¿Y si la burocracia lo impedía? ¿Qué respaldo tendría para llevar a cabo sus ideas? Mientras ideaba estrategias, empezó a explorar recursos externos, desde artistas locales hasta organizaciones que apoyaban el arte en comunidades. En la penumbra de la noche, María se sentía como una intrépida exploradora en un vasto océano de posibilidades, dispuesta a desafiar cada obstáculo que le presentara su camino. La determinación que había encendido en su encuentro con el director ahora se convertía en una búsqueda activa de aliados. Sabía que su experiencia, aunque limitada, podría resonar con otros que también habían sentido que sus voces eran ahogadas por las políticas. Era hora de hacerlo. Comenzó a contactar a artistas que admiraba, proponiéndoles unirse a su visionario taller. Cada respuesta enviada revelaba su creciente confianza, el deseo de construir un bastión para Ana y Sofía en el que pudieran prosperar. Sus manos temblaban mientras presionaba enviar en cada correo, pero esa incertidumbre se transformaba rápidamente en emoción al imaginar su propuesta en acción. Sin embargo, a pesar de las luces que brillaban con fervor en su mente, un dilema permanecía en su interior. Vencer la resistencia del director significaba confrontar las políticas de la institución, una batalla que no sería fácil y que requeriría no solo persuasión, sino también apoyo tangible. ¿Tenía realmente el poder para darle voz a esos talentos? Las dudas empezaban a filtrarse nuevamente, como sombras en la luz que había encontrado. El día siguiente se presentó como un nuevo escenario. María se dirigió al aula, lista para compartir su visión con Ana y Sofía, preparándose para darles el mismo fuego que había encendido en ella. Al verlas, sintió como la energía de su determinación se trasladaba a ellas, y aunque su ansiedad aún persistía, una nueva pregunta comenzaba a formarse en su mente. ¿Podrían las gemelas convertirse en sus aliadas, en sus voces alzadas para desafiar el statu quo del arte escolar? Mientras pensaba en esto, un mensaje de una de las artistas contactadas llegó a su teléfono. Ella había aceptado reunirse para hablar sobre el taller. Esa chispa de esperanza brilló intensamente en su pecho. Pero, en el trasfondo de su éxito esperaba la sombra del director, recordándole que el verdadero reto apenas comenzaba. La sensación de urgencia volvió a tomar fuerza. ¿Podría realmente convertirse en la voz de aquellos a quienes deseaba ayudar? Las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían cambiar el rumbo no solo de Ana y Sofía, sino también el de su propia historia. Mientras se preparaba para su cita, la pregunta resonó en su mente: ¿qué pasaría si su propia transformación se convertía en el arte que deseaba cultivar en las gemelas? Las respuestas estaban en la próxima acción que decidiría ejecutar, y la historia de su vida, así como la de las gemelas, se entrelazaba en un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La mañana transcurrió en un suave vaivén de emociones, y María sabía que cada momento contaba. Se preparó con esmero para la reunión, eligiendo un atuendo que le transmitiera confianza, un simple vestido que le daba alas a su espíritu. El espejo la observaba, devolviéndole una imagen transformada. Era la primera vez que realmente se veía como el motor de cambio que había decidido ser. Se recordó a sí misma que no estaba sola en esta lucha. Ana y Sofía eran su motivación. El camino hacia la cafetería donde se encontraría con la artista invitada era una mezcla de expectación y escalofríos. Mientras caminaba, su mente imaginaba cómo elaboraría su propuesta. Una presentación estructurada, que incluyera no solo las actividades, sino la razón detrás de cada una. Quería que entendiera que no se trataba solo de arte, sino de empoderamiento y de transformar vidas a través de la creación. Al llegar, el aroma del café la envolvió y le proporcionó un breve momento de calma. La artista, una mujer de cabello rizado y mirada penetrante, ya estaba sentada en una mesa cerca de la ventana. Su primera conversación fluyó con naturalidad,
hablaron sobre su pasión por el arte y sobre cómo podía impactar en las vidas de los jóvenes. Sin embargo, cuando llegó la hora de presentar su propuesta, un nudo se formó en su garganta. María empezó a hablar, su voz temblorosa pero decidida. A medida que compartía su visión, sintió como si fundiera sus miedos en cada palabra. Explicó cómo Ana y Sofía, como muchas otras niñas en esa institución, se beneficiaban de un espacio donde pudieran explorar su creatividad sin restricciones. A medida que avanzaba, las dudas que había sentido antes comenzaron a disiparse, reemplazadas por una claridad inquietante. La reacción del artista era crucial. La mujer hizo muchas preguntas, algunas desafiantes, lo que adujo un trasfondo de preocupaciones. ¿Qué respaldo tenía? ¿Cómo planeaba abordar la posible oposición de la dirección? Fueron momentos difíciles, cada interrogante parecía un muro que se alzaba frente a ella. Pero en lugar de retroceder, María comenzó a desensamblar sus propias expectativas. Ella había estado tan centrada en su propia visión que se dio cuenta de que necesitaba también escuchar y responder a las inquietudes que le lanzaban. Al final, logró no solo convencer a la artista de unirse al proyecto, sino que también despertó en sí misma una revelación: el arte no era solo un medio de expresión, sino también un medio para construir puentes. Al salir, sintió una profunda oleada de invencibilidad. Había conquistado un obstáculo importante, un primer paso que se extendía en un camino que aún prometía desafíos. En el fondo, una voz interior seguía susurrándole que esto solo era el comienzo. La presión del director seguía presente, palpable como una sombra que la seguía, recordándole que aún necesitaba ganar su apoyo. Además, no podía olvidar el escepticismo de sus colegas, aquellos que podrían ver sus esfuerzos como una amenaza. En esos momentos de autorreflexión y reconocimiento, María decidió que no podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Así, comenzó a planear su siguiente movida, una reunión con su director, donde formalizaría su proyecto y abordaría, finalmente, sus preocupaciones y las del resto del plantel. El día fue un éxito, pero la presión del próximo encuentro solo aumentaba. Las palabras del director resonaban en su cabeza, y una pregunta crucial se formulaba con intensidad: ¿estaría lista para enfrentar la resistencia directa que se aproximaba? Mientras acomodaba sus notas para la confrontación, sintió que no solo estaba luchando por un proyecto, sino por un componente vital de su propia identidad. Enfrentar al director podría ser la clave no solo para abrir puertas para Ana y Sofía, sino para afirmarse a sí misma en su papel de defensora del arte. Así, cerró su cuaderno, sintiendo el peso de sus decisiones como un calor que le llenaba el pecho. El mensaje llegó: el director podía reunirse con ella esa misma semana. María tragó saliva, sintiendo que el verdadero cambio estaba a la vuelta de la esquina. Si fallaba, podría perder todo lo que había construido hasta ahora, pero si tenía éxito, abriría una nueva era no solo para Ana y Sofía, sino para su propia transformación. La lucha no había hecho más que comenzar, y la pregunta persistía: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar por lo que creía? El encuentro con el director se acercaba y, aunque María había tomado un impulso pequeño pero significativo, la incertidumbre se sentía abrumadora. Estaba consciente de que, tras aquella primera presentación, el verdadero reto se avecinaba, una presión que no podía ignorar. En ocasiones, su mente viajaba al futuro, preguntándose qué sucedería si fracasaba. ¿Qué pensaría Ana? ¿Y Sofía? La idea de defraudar a quienes le habían brindado su confianza la mantenía despierta por las noches, pero también la llenaba de determinación. A medida que el día de la reunión se acercaba, su mente se transformó en un campo de batalla. Sin embargo, cada vez que podía, tomaba un momento para reconectarse con su propósito original. Cuando miraba a las gemelas y pensaba en su potencial, el miedo se desvanecía, y en su lugar emergía un fuego interior que la instaba a persistir. Comenzó a practicar lo que diría, ensayando en la cocina mientras preparaba su desayuno, utilizando cada oportunidad para que su voz resonara firmemente. En la sala de espera, el silencio era casi opresor. Contó cada segundo que pasaba,
consciente de que tenía una ventana limitada para presentar su caso. Todo lo que había aprendido hasta ahora en su camino, cada confrontación, cada triunfo, la llevaría a ese preciso instante. Un momento que definiría no solo su futuro sino el de muchas otras. Finalmente, la puerta se abrió, y el director, una figura imponente, la invitó a entrar. María respiró hondo, reconociendo la dificultad de la situación. No solo se trataba de vender un proyecto, sino de convencer a un hombre que tenía las manos firmemente atadas a la burocracia y a la tradición. En su mente, el arte no podía ser solo una asignatura, debía ser un cambio radical en la vida de las jóvenes que tenían sueños cautivos por circunstancias adversas. La presentación comenzó y, a pesar de la niebla de nervios que la invadía, su voz comenzó a fluir con una seguridad que la sorprendió. A medida que abordaba las actividades programadas, pudo ver que el director escuchaba. Su expresión indescifrable la hizo sentir vulnerable pero decidida. Cada vez que se detenía para respirar y responder una pregunta, lograba conectar más con su propio propósito. El arte era una salvación, no un lujo. Sin embargo, en medio de su discurso, él la interrumpió. Con una ceja arqueada, inquirió sobre los métodos de evaluación del impacto del proyecto. Era un desafío directo. María lo miró casi incrédula, jamás había pensado que su lucro podría ser cuestionado. ¿Acaso no reconocía el poder del arte? Se sintió hastiada, como si alguien hubiera encadenado su esencia misma. En lugar de permitir que la desesperación la consumiera, decidió contrarrestar con una respuesta que revelara no solo sus planes, sino su visión. Comenzó a compartir historias de cómo el arte había cambiado la vida de personas en situaciones similares a las de Ana y Sofía. Sintió que sus palabras resonaban con fuerza mientras explicaba que el éxito no puede ser medido solo en números, sino en el brillo de los ojos de aquellos que, a través de la creación, podían sentirse libres. Una chispa de esperanza brotó en su interior, y al término de su exposición, observó al director con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Mientras se sentaba en silencio, sintió cómo ese silencio se convertía en un eco que reverberaba entre ambos. La atmósfera cambió sutilmente. De repente, el director no solo era un adversario indiscutible, sino un ser humano que podía entenderlo. Un silencio tenso se instaló, podía percibir las microexpresiones en su rostro, sopesando sus argumentos. María no sabía si había logrado cambiar su opinión, pero una cosa se volvió clara: había levantado la voz y había convencido a su propio ser del valor de su lucha. Salió de la oficina con un aire renovado, el corazón palpitante, consciente de que podría haber plantado la semilla del cambio, pero necesaria de un empujón final para lograrlo, en el día a día de su vida profesional. Lo que había olvidado era que no solo estaba en juego la implementación de su idea, sino su capacidad de mantenerse firme en un sistema que a menudo privilegiaba la complacencia. La confrontación con el director podría haber sido el primer paso, pero sabía que su travesía no haría más que intensificarse. El eco de esa primera reunión jamás se disiparía. Lo que verdaderamente necesitaba era la autorización final, el impulso del director, pero sabía que tenía que estar lista para la inevitable resistencia. Mientras ponderaba esto, una sensación de inquietud la invadió. ¿Podría ser que su mayor desafío no terminara allí? ¿Qué pasaría si el director decidió que el arte no había cumplido su promesa? Enfrentar la perspectiva de la duda se convirtió en el nuevo nudo en su estómago. Había llegado al corazón del sistema, pero aún necesitaba atravesar la última puerta. ¿Estaría lista para asumir lo que venía? La respuesta estaba aún por revelarse. Las horas que siguieron a su reunión fueron un torbellino emocional. María se encontraba en casa, tratando de desconectar, pero los ecos de sus palabras seguían resonando en su mente. La espera de una respuesta se convirtió en un contador regresivo que la llenaba de ansiedad. Sabía que cada minuto que pasaba sin noticias del director era una oportunidad perdida para impulsar su proyecto, y esa presión incesante la mantenía en un estado constante de alerta. Decidió que no podía permitir que la duda la paralizara. En lugar de esperar pasivamente, redobló sus esfuerzos.
Se despertaba antes del amanecer y se sumergía en la investigación sobre el impacto del arte en comunidades vulnerables. Cada artículo leído y cada historia contada reforzaban su cuerpo de conocimientos y, más importante aún, su convicción. Comenzó a anotar ejemplos concretos de cómo el arte había servido como terapia, como canal de expresión y como herramienta de cambio social. Se dio cuenta de que debía presentar esas pruebas de manera efectiva en su siguiente encuentro con el director. Un nuevo dilema comenzaba a tomar forma en su interior. ¿Cómo equilibraría su deseo de cambiar vidas con la cruda realidad del sistema burocrático que enfrentaba? El arte, para ella, no solo era una pasión, sino una necesidad vital. Sin embargo, estaba sumergida en un entorno que priorizaba métricas y resultados tangibles. Las palabras del director aún retumbaban: ¿cómo medirás el impacto? Con cada respuesta que se formulaba en su mente, crecía un sentido de urgencia cada vez mayor. Las gemelas se convirtieron en su motor. Su historia ilustra tanto el potencial como las limitaciones de lo que podía alcanzar. ¿Cómo podría comunicar al director que estaba dispuesto a sacrificar su propia tranquilidad por el bien de esas jóvenes? Era un dilema moral que la llevó a cuestionarse sus prioridades y sus verdaderas metas. Finalmente, un mensaje llegó a su teléfono. Gracias por tu presentación. Me gustaría discutir algunos puntos más en persona. Las palabras brillaban como una luz en la oscuridad, pero a la vez, definían su próximo reto. El director había reabierto la puerta, pero para cruzar, debía estar lista para ajustes y nuevas preguntas. María sintió una mezcla de alivio y tensión. Se le concedía una segunda oportunidad, pero con ello venía la necesidad de estar aún más preparada. Pasó los días previos a la próxima reunión sumergida en su trabajo. Escribió un dossier completo que incluía casos de estudio, testimonios y un plan bien estructurado de cómo obtener resultados medibles. Sus noches se convirtieron en sesiones de práctica, ensayando respuestas a preguntas rebuscadas que el director podría lanzarle. En cada ensayo, sus nervios se disipaban y en su lugar emergía una confianza renovada. El día de la reunión, María llegó con una combinación de ansiedad y determinación. El aire estaba cargado de una energía palpable mientras se sentaba frente al director una vez más. Él la miró por unos segundos que parecieron eternos antes de que comenzara a hablar. Era ahora o nunca. Sabía que para abrir la puerta a su proyecto, necesitaba no solo presentar cifras, sino enamorarlo de la idea, de la posibilidad de un cambio real. Sin embargo, el director interrumpió en medio de su presentación para plantear una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Qué harías si esto no funciona? Esa sencilla cuestión la golpeó con fuerza, provocándole una honda reflexión que reveló una mezcla de vulnerabilidad y una dura realidad. La verdad era que había en su mente una sola certeza: el fracaso no era una opción. Pero, ¿cómo podría convencer a alguien más de eso? Mientras sus palabras se deslizaban por su garganta como un susurro tembloroso, un nuevo sentimiento comenzó a brotar en su interior: la claridad de que el resultado final no estaba en manos del director, sino en su capacidad de resiliencia. La conversación se transformó en un diálogo fluido y honesto. María se dio cuenta de que no se trataba de una simple negociación, sino de presentar su visión con integridad y autenticidad. Lentamente, mientras el director lo observaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Quizás su enfoque había sido limitado hasta ahora. La conexión emocional fue el camino hacia su objetivo. En aquel momento, comprendió que su mayor desafío no sería solo persuadir al director, sino ser capaz de transmitir la pasión y el compromiso que sentía por el arte y las gemelas. Al final de la reunión, el director se mostró receptivo, pero las verdaderas palabras que necesitaba escuchar aún no se habían pronunciado. María debía conjugar el impacto del arte con una visión pragmática que podría cambiar su vida y la de Ana y Sofía para siempre. La sensación de que tenía un camino aún más difícil por delante la llenó de una mezcla de resolución y ansiedad. Pero en el rincón de su mente, la voz familiar de confianza comenzó a susurrar de nuevo: quedaba un desafío por develar, un desafío que podría transformarla, no solo a ella, sino a la vida de quienes más amaba. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esto?
Nuevas puertas estaban a punto de abrirse. Las horas posteriores a la reunión fueron un campo de batalla interno. Mientras María se preparaba para el día, la sensación de urgencia la invadía nuevamente. Sabía que cada segundo contaba y que debía aprovechar la receptividad del director. Sin embargo, algo en su interior le decía que aún no era el momento de descansar en sus laureles. Tenía una sensación persistente de que debía ir más allá de sus ejemplos ya preparados. La noche anterior había estado reviviendo su infancia, su camino hacia el arte y las historias de quienes lo habían encontrado como un refugio. Recordar su propio viaje la lanzó a un mar de emociones contradictorias. Mientras recorría la memoria, se dio cuenta de que su pasión por el arte provenía no solo del deseo de crear, sino de la necesidad de conectar, de comunicar. Con esa claridad en mente, decidió añadir un nuevo enfoque a su dossier, un componente personal. Las gemelas, Ana y Sofía, no eran solo estadísticas en un gráfico, eran seres humanos con una historia. Mientras organizaba sus notas, se dio cuenta de que debía compartir no solo los hechos fríos, sino también el corazón detrás de su proyecto. María se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir una carta dirigida al director, una que relatara cómo el arte no solo había influido en su vida, sino también en la vida de aquellos a quienes podía ayudar. En cada palabra, se sentía más segura de que conectaría con él de una manera más profunda. Las estadísticas eran importantes, sí, pero contar historias que resuenen emocionalmente podría ser el verdadero camino hacia su objetivo. Mientras redactaba la carta, su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Qué pasaría si su enfoque no era suficiente? ¿Y si su historia no era conmovedora? Se enfrentaba a su propio temor de ser rechazadas sus ideas de una manera aún más dura que antes. Pero en lugar de dejar que la ansiedad la dominara, comenzó a contemplar cómo podría reaccionar ante un eventual fracaso. La idea de derribar muros de desánimo la motivó aún más a potenciar su narrativa. Finalmente, después de varias horas de reflexión, se sintió satisfecha y orgullosa de lo que había escrito. El día de la reunión empezaba a despuntar y estaba decidida a no solo presentar su proyecto, sino a entregarse completamente a él. La urgencia de abrazar su vulnerabilidad como una fortaleza la impulsó hacia adelante. Al llegar a la oficina del director, sintió como su corazón aceleraba mientras atravesaba la puerta. Estaba lista, no solo con cifras y datos, sino con la pasión que brotaba de cada poro de su ser. Al entrar a la sala, su mirada se encontró con la de él. Aunque había ansiedad en su pecho, también había una fuerza renovadora y una claridad inesperada. Era hora de abrir su corazón, de ofrecer una visión que integrara métricas y humanidad. El director la observó, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si sintiera la intensidad del momento. María comenzó a hablar, y esta vez, no solo presentaba un proyecto, sino que compartía una parte de sí misma. Mientras hablaba de las gemelas y el impacto que el arte podía tener en su vida, sintió como sus palabras creaban una conexión palpable en la sala. Se entregó por completo a la idea de que la vida podía cambiarse a través de pequeños actos de compasión y creatividad. Sin embargo, cuando terminó su exposición, vio en el rostro del director una mezcla de interés y cautela. Había un silencio tenso en la habitación, como si un nuevo desafío estuviera a punto de surgir. María se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico. La reacción del director podría marcar el destino de su proyecto, y con ello, el futuro de las gemelas. Mientras un nuevo reto parecía formarse en el horizonte, la voz de su intuición resonó una vez más. Había mucho más en juego de lo que imaginaba. Tenía que estar lista para la respuesta que se avecinaba, no solo para presentar su caso, sino para enfrentar un dilema que podría definir su camino. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza necesaria para enfrentar lo que vendría, o se vería superada por las circunstancias? La historia de su vida y la de Ana y Sofía dependía de ello. María se encontraba en una encrucijada. Había enfrentado e indignado a la burocracia, batallado con sus propias inseguridades y ahora, el momento decisivo se perfilaba ante ella. La determinación que había cultivado en su interior resonaba con fuerza,
y sabía que la respuesta del director podría significar un cambio trascendental en su vida y en la de las gemelas. Había pasado de ser una faccineira en una rutina monótona a convertirse en una mujer dispuesta a luchar por el futuro que creía necesario y posible. Moviendo sus manos con nerviosismo, María se sentó frente al director. Su corazón latía con un ritmo frenético. El silencio en la sala era abrumador, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. María sabía que tenía que actuar y habló con el peso de su historia y su compromiso. Explicó no solo el impacto del arte en la vida de las gemelas, sino como lo consideraba un salvavidas para cada niño en su comunidad que enfrentaba adversidades similares. Mientras hablaba, el eco de sus propias experiencias se entrelazaba con las de Ana y Sofía, y sintió que su voz se reafirmaba con cada palabra. Sin embargo, el director continuaba con su mirada indiferente, como un muro inquebrantable. María, entiendo tu pasión, pero el arte por sí solo no garantiza resultados. ¿Cómo planeas medir el impacto de este programa?, preguntó, su tono firme pero no completamente desinteresado. En lugar de amedrentarse, María encontró la fuerza en su interior. Reflexionó sobre las historias de los niños que había limpiado y cuidado, y como muchos de ellos podrían tener una voz que expresar, se armó de valor y respondió, el verdadero impacto no solo se mide en estadísticas, sino en corazones que se iluminan. No puedo prometer cifras exactas, pero puedo asegurar que si les damos un espacio para explorar su arte, les brindamos una oportunidad de soñar, de florecer. Ana y Sofía son el ejemplo perfecto de lo que esto puede significar. La tensión en la habitación era palpable. Sin embargo, no se detuvo allí. Comenzó a describir historias de otros jóvenes artistas que habían utilizado su talento para romper el ciclo de pobreza y desesperanza. Su voz comenzó a reflejar no solo convicción, sino un sentido de urgencia que parecía humedecer el aire en la sala. Con cada trazo de pintura, se reescribe una historia, y cada joven que cree en sí mismo es un paso hacia la transformación social, concluyó con un fervor palpable. El director, visiblemente intrigado, le pasó las manos por el rostro pensativo. Tus palabras son poderosas, María. Pero las realidades administrativas son igualmente fuertes. Tendré que discutir esto con el equipo, pero me has hecho reconsiderar el enfoque. Con el corazón palpitante, María salió de la oficina. Sabía que aún no había cruzado la meta final, pero algo en su interior había cambiado. Ya no era solo una faccineira, había tomado el vuelo hacia un cambio más allá de su propia vida, estaba luchando por el futuro de Ana y Sofía y por todos los niños que se sentían invisibles. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. María trabajó incansablemente con Ana y Sofía, preparándolas para el concurso de arte. Se reunieron en su hogar, llenándolo de risas y esperanzas, mientras las gemelas mostraban un creciente talento, fortaleciendo su confianza. María se dio cuenta de que cada trazo que pintaban era un reflejo de su propio viaje de superación, y en este proceso, la pequeña familia que habían formado se convirtió en su motor de vida. Un día, mientras trabajaban juntas en el proyecto para el concurso, el teléfono sonó. Era el director. Aunque la urgencia de su voz no la dejaba tranquila, le permitió sostener un hilo de esperanza. Después de una conversación tensa, el director le reveló que el proyecto de arte había sido aprobado como una prueba piloto para la escuela. María sintió que una ola de alivio y triunfo la invadía. Finalmente, su esfuerzo estaba dando frutos. Las gemelas, al escuchar las noticias, se abrazaron estrechamente a María, y las tres se sintieron imbatibles. La primera evaluación no se basaría en números o estadísticas, sino en el crecimiento personal y la felicidad que el arte podría proporcionar. Por primera vez, María se sintió vista y valorada, y comprendió que su lucha personal había crecido en algo tangible para los demás. Así terminó su historia en aquel capítulo. Una faccineira que decidió dejar de ser invisible, que desafió las convenciones y que encontró en su vulnerabilidad la fortaleza para transformar vidas. María había reclamado su lugar no solo como cuidadora, sino como una agente de cambio. Ahora les pregunto a ustedes, mis amigos,
Están listos para tomar el control de sus propias historias y convertirse en el motor del cambio que desean ver. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido motivador. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a estas historias de superación personal.